Al parecer uno de los problemas en el desarrollo de la justicia, es decir, aquellas audiencias fallidas por falta de jueces y fiscales, hoy tiene la posibilidad de ser sancionada. Pues el Consejo de la Judicatura ya adopta medidas para reducir este número de audiencias fallidas con la conformación de una coordinación especial. Por otro lado, el SRI la embarga a Noboa su hacienda, denominada La Clementina, en la provincia de Los Ríos. Buenos días, aquí empiezan los desayunos de 24 horas. El Consejo de la Judicatura toma medidas para evitar que se incremente el número de audiencias fallidas. Por lo pronto anuncia severas sanciones a jueces, a fiscales, incluso abogados en el libre ejercicio que con sus actos provoquen la suspensión o interrupción de las audiencias en todos los ámbitos, penal y civil, inquilinato y laboral. Lo dijo el mismo titular del organismo, Gustavo Yalc. Los funcionarios judiciales fueron advertidos de la aplicación de esta sanción por escrito. Y en ese ámbito de la función judicial fueron destituidos 2 funcionarios de ese sector. Supuestamente han estado vinculados en actos de corrupción. Esto sucedió en la provincia del Oro. La decisión fue tomada de manera unánime por el Consejo de la Judicatura, con la que se retiró de sus cargos al juez noveno de Garantías Penales, José Alberto Jiménez Villavicencio, y a la fiscal de Delitos Sexuales, Priscila León. La resolución señala que ellos habrían dictado providencias que favorecieron a un presunto violador y a implicados en un caso de explotación sexual. El SRI embargó la hacienda La Clementina, de propiedad de Álvaro Noboa, ubicada en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Esto por una deuda de más de 100 millones de dólares que la bananera Noboa mantiene con el Estado. Veamos las acciones y reacciones sobre este caso. Si es que el valor del remate supera el monto de la deuda, pues le devolveríamos el vuelto. Tan solo con los terrenos, que son 14 millones de kilómetros que han sido embargados en el embargo principal, pues se cubriría la supuesta deuda, entre comillas. A todos los bienes, tanto los muebles como los inmuebles, avionetas, carros, les están poniendo un precio inferior. Le vamos a dar seguimiento a un hecho que tuvo lugar a inicios de semana. Se trata que en el segundo día de actividades de algunos colegios réplicas de Guayaquil tampoco se entregó el desayuno escolar, pese al cuestionamiento que hizo el presidente Correa a las autoridades de estos planteles por no proveer del alimento desde el primer día de clases, específicamente en el colegio Réplica 28 de Mayo. Los alumnos dijeron que no habían recibido el desayuno, en cambio las autoridades del plantel aseguraron que sí. Sobre los problemas con el internet, puntualizaron que lo están resolviendo. Hoy vamos a analizar el impacto económico, es decir, la política financiera de este gobierno en los últimos 6 años. Lo haremos después de revisar justamente nuestro segmento económico con nuestro compañero Vicente Alvarez. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Los índices bursátiles lo que indican es el comportamiento de los precios de las acciones negociadas en una bolsa. Hace poco vimos aquí en este programa el índice Dow Jones, que refleja el precio de las acciones negociadas en la bolsa de Nueva York. Hoy queremos ver el índice DAX, DAX, que refleja el precio de las acciones negociadas en la bolsa de Frankfurt, en Alemania. El índice DAX ha tenido en el pasado múltiples altos y bajos, pero desde el año 2004 venía creciendo consistentemente hasta que llegó a su récord en el año 2007 con 8.100 puntos. Eso significa que en promedio las acciones de Frankfurt crecieron desde el 2004 hasta el año 2007. Luego vino la crisis mundial y hasta comienzos del año 2009 los precios de las acciones cayeron en promedio a menos de la mitad. De esa manera el DAX también cayó a menos de la mitad de su valor.
Entre 2009, 2010 y la primera mitad de 2011, las acciones fueron recuperándose consistentemente. Pero antes de que llegaran a su nivel anterior, a su récord anterior, vino la crisis griega y los problemas del euro, y las acciones volvieron a caer. Esta vez cayeron menos de lo que habían caído en el año 2009. Por ahora, el DAX muestra un constante y consistente crecimiento y en las últimas semanas ha llegado a un nuevo récord que ronda los 8.400 puntos. Eso significa que las acciones negociadas en la bolsa alemana también están en precios récord en promedio, y eso sería un indicador de que el optimismo ha regresado a los mercados financieros europeos. Muchas gracias. Continuamos con nuestro análisis de los principales ejes del gobierno en estos 6 años, y hoy es el turno de revisar el sector económico y su inversión. Nuestra compañera Joana Ramos nos ha preparado las cifras más relevantes de estos casi 6 años de gobierno. María Josefa, buenos días. Así es, hoy revisaremos la inversión económica y empezamos con el petróleo. Cuando Rafael Correa asumió por primera vez el poder en el 2007, la tasa de producción nacional era de 530.000 barriles de petróleo diarios. En el 2011, el precio promedio del barril de crudo para la exportación era de $97.68. Al año 2012, la producción de crudo cayó a 500.000 barriles diarios. Sin embargo, ese mismo año el precio del barril aumentó y se vendía a un promedio de $98.50. A finales de abril de este año, la producción de petróleo de Ecuador llegó a 523.142 barriles por día, el volumen más alto desde el 2007. Pasemos a hablar sobre los sectores estratégicos que por su trascendencia y magnitud tienen influencia económica, social, política o ambiental. Y en este punto son varios los proyectos que han sobresalido. El campo petrolero Pañacocha fue inaugurado en octubre del 2010 con una inversión superior a los $160 millones. La refinería de Esmeraldas, que tiene capacidad de procesar más de 100.000 barriles de crudo diarios. El campo Chuchufindi y también están Pungarayacu. Aquí se estima se encuentran las mayores reservas de crudo a nivel nacional. La refinería del Pacífico, que es el primer complejo petroquímico del país que buscará satisfacer la demanda de combustible del mercado ecuatoriano y exportar los excedentes disponibles a mercados de la subregión. Como prioridad constan también las minas San Francisco, la refinería de La Libertad y la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Para profundizar este análisis nos acompañan dos expertos, Juan Carlos Jácome, consultor económico, y Paul Burgos, director del Centro de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Muy buenos días y bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Juan Carlos, empezamos con usted. El precio del petróleo versus a un nivel o una capacidad de productividad, como vemos que por día salen los barriles de petróleo en nuestro país. ¿Usted cree que son los dos ejes fundamentales para la economía en estos momentos? Es decir, que si dejamos de producir menos o el precio cambia, ¿va a afectarnos seriamente? Bueno, buenos días ante todo, a toda la audiencia. En realidad la respuesta es sí. Creo que en la actualidad todavía dependemos del petróleo, de su producción y del precio que veamos en el mercado. Evidentemente, toda la obra social que el gobierno ha realizado durante su primer periodo se ha apalancado mucho en el precio alto que ha tenido este commodity en el mercado mundial. Sin embargo, también es notorio que el gobierno trata un poco de redefinir su estructura productiva, razón por la cual hay un debate muy álgido al respecto, razón por la cual el vicepresidente electo tiene esa meta política de llevar a cabo, y es cambiar la forma en que en Ecuador se lleva a cabo su producción. Es decir, migrar de un modelo dependiente a ultranza del petróleo a un modelo dependiente de la producción privada que se puede desarrollar o de la industria. Un poco ese es el concepto general, y esto apunta realmente a hacer que el modelo social que el gobierno prevé sea sostenible en el tiempo. Cambiar la matriz productiva es un tema, por lo menos
yo creo que lo oigo hace como unos 30, 40 años, ¿no? ¿Qué ha pasado durante este tiempo que los demás gobiernos no han podido tener en su coyuntura política para poder lograr el cambio efectivo? ¿Y por qué este sí lo va a poder hacer? Primero, yo creo que el tema de recursos es importante. Justamente la bonanza económica producto del tema petrolero generó recursos que han podido, al menos en mi perspectiva, ser canalizados correctamente al sector productivo. Vemos líneas de crédito, CFN, Banco del Fomento, Banco del Pacífico, vemos también el incremento de líneas de crédito de la banca privada. Es decir, hay recursos que están generando liquidez en la economía y que evidentemente los agentes deberían incorporarlo para transformar sus procesos productivos. De manera clara, hay algo que no está cerrando el círculo. Y creo que es la tarea pendiente del gobierno, en este gobierno que entramos, para poderlo cristalizar y lograr que efectivamente existe una transferencia de un modelo dependiente de lo petrolero a algo distinto. De hecho, creo que hay varias líneas que estamos observando, no solo esa, sino también el tema del desarrollo minero. ¿Sí? Es un tema que hablaremos luego y el impacto que va a tener en nuestro futuro económico. Para un poco diversificar y no ser petrolero exclusivamente, sino petrolero y minero. No dejamos de ser extractivistas, pero en todo caso diversificamos en dónde estamos sacando el recurso. Eso es interesante. Los recursos. Antes de pasar a esos temas, sigamos con el precio del petróleo y es Paul que nos va a ayudar ahora. Usted es director del Centro de Investigación y pudiera tener como cifras o impactos de estas políticas de manera más concreta. El precio del petróleo versus a la capacidad productiva que tenemos va a estar sostenida en el tiempo. De lo que se conoce en esta área, el Ecuador va a poder mantener una capacidad de producción como la que tiene y un precio como el que tiene. Bien, buenos días ante todo, María Josefa. En realidad, más allá, es real que la producción petrolera ha bajado hoy en día y que se sostiene por un precio alto que se maneja en el mercado actualmente, pero sin embargo hay que ver un poco más allá en el sentido de que hay que migrar hacia una producción no extractivista, sino una producción del desarrollo y producción de derivados. Perdón. Okay. Entonces, además de ello, debe sustentarse la producción en la extracción de otro tipo de recursos, como lo es el gas natural, como hablaba aquí Juan Carlos, que nos decía acerca de la minería y todo ese tipo de proyectos que está llevando a cabo el gobierno. Todo esto de aquí, para lograr el cambio de la matriz productiva, es posible siempre y cuando se sigan otros proyectos conjuntos y a la par, ¿sí? El cambio de la matriz productiva incluye algunos lineamientos, que es el pasar de una economía basada en la extracción de recursos naturales hacia la producción tecnológica y la migración de ciertos productos que actualmente son importados, sustituidos por algunos productos que ya el Ecuador produce y que podrían ser producidos en el corto plazo. Bien, independientemente de los efectos que pueda tener esta matriz sostenida en petróleo y la incorporación a esta matriz de todas las actividades que van a hacer de la ley de minerías, que seguramente la van a aprobar enseguida, hay un objetivo que es el que queremos saber. Si en realidad la gente del Ecuador pasó a vivir mejor, los niveles de pobreza bajaron, ¿esto ha funcionado para la gente, para los millones de ecuatorianos? En realidad no creo que tenga relación directa en cuanto a todas estas medidas que se están tomando, porque no han provocado un efecto todavía sobre la economía. Hay otras medidas que se tomaron que eran mucho más urgentes, como el incremento del salario en ciertos sectores del servicio público, el incremento del bono de desarrollo humano, que a cierto grupo de personas beneficia. Que ingrese plata al país porque vende petróleo a buen precio no significa que impacta directamente en la gente al final del día. Impacta directamente, pero es un conjunto de medidas las que apoyan. Juan Carlos, la misma pregunta. Todo esto impacta, insistimos, ¿no? debe de hacerse las cosas, o se presume que la hacen hilvanadamente para que la gente viva mejor y los pobres dejen de ser pobres y la gente tenga un mejor camino. Creo que en este gobierno sí ha ocurrido, pero no es una ley. Es decir, no porque lleguen más recursos al país, obligatoriamente eso mejora el bienestar de toda la población. Pero en estos 6 años eso sí ha pasado aquí. Sí, de hecho, lo que un poco iba a puntualizar es lo siguiente. Cuando
un país trata de hacer obra social no implica necesariamente que, por ejemplo, inmediatamente haya plazas de empleo o que exista un incremento salarial significativo producto del mercado. Pero lo que sí vemos es que la obra social ha tratado de unificar posibilidades entre toda la población. Es decir, que el que menos tenga un acceso a un nivel de educación similar al que más tiene. Es decir, las posibilidades de triunfo en la vida son iguales. Hacia allá ha ido el gobierno del señor Correa a unificar o hacer homogéneo estas posibilidades. Y allá van los recursos. Vemos en su reportaje, bueno, en el anterior programa, la apertura de nuevos colegios, de gran tecnología, de gran obra. Y podemos decir que definitivamente el recurso del Estado ha ido a cerrando la brecha entre ricos y pobres. Correcto, y dándoles un abanico, por lo menos, no iba a decir más grande, pero en realidad pocas veces lo tenían ni pequeño, ¿no? Para tener acceso a salud. Y garantiza, sí, ciertos derechos que a final de cuentas es bienestar. Ahora, Juan Carlos, el precio del petróleo no lo ponemos nosotros, como lamentablemente no ponemos el precio ni siquiera de nuestra caja de banano cuando se vende al exterior. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, Estados Unidos anuncia que va a sacar su propio recurso en próximos años, independientemente de su reserva. Geopolíticamente las cosas se mueven en un 2x3. ¿El precio del petróleo hasta qué punto puede sostener o nos puede dar plazo para ir cambiando de una matriz a otra? Bueno, realmente es una regla exógena, no depende de nosotros, eso es claro. Pero particularmente como es un commodity utilizado a nivel mundial, porque de él depende la producción de todo país, difícilmente creería que la demanda del petróleo en el mundo va a decaer. De hecho, China sigue creciendo y eso genera realmente demandas de petróleo muy significativas, lo cual incide en los precios. Evidentemente, como mucho del tema es bursátil, el gobierno americano trata de enviar señales al mercado para bajar precios. Pero hemos visto por la historia, inclusive luego de la gran crisis del 2009, que la caída de precios del petróleo fue muy temporal, ¿sí? Entonces, no quiero ser adivino porque no me considero adivino ni tampoco creo que deberíamos serlo. Pero viendo toda la perspectiva temporal, difícilmente creería que la hegemonía del petróleo va a caer y los precios van a caer a menos de la mitad. O sea, el panorama se ve tranquilo, sin tormenta que afecte el precio del petróleo. Yo lo veo estable. Una de las posibilidades o de los índices de satisfacción de estas políticas económicas es que a la gente le alcance su canasta familiar. Un poco traer todos estos temas macros y hasta de comercio exterior y de precios de petróleo al simple hecho de que una ama de casa vaya a comprar su canasta familiar. Hoy en día esto ha sido algo en esta área que ha incrementado el número de gente que tiene acceso a la canasta familiar o no. Sí, de hecho hoy en día se ha logrado reducir lo que son los indicadores de pobreza y extrema pobreza y son evidentes. Pero más allá de ello, si esta medida es sustentable o no es sustentable, parte de la nueva estrategia que aplicó el gobierno desde su entrada, que es basar su presupuesto en los ingresos no permanentes, pasar de una dependencia exclusiva de ingresos permanentes a los no permanentes, como son los tributarios, como los permanentes, ¿no? Y una de las formas para que la gente alcance a cubrir la canasta familiar, pues obviamente es ese ingreso permanente que para algunos es el sueldo. Así que veamos a continuación las cifras en sueldos de empleo y desempleo que se han registrado en estos 6 años de gobierno. Con respecto a los sueldos, desde el 2006 se ha registrado un incremento paulatino del sueldo básico. Así, por ejemplo, en el 2006 un trabajador que cumplía una jornada de 40 horas ganaba $160, más los respectivos beneficios de ley. En el 2007 pasó a $170 mensuales. En el 2009 el salario básico fue de $218. 2 años después aumentó a $264 y para este año lo mínimo que un trabajador debe recibir son $318. Y para finalizar, uno de los temas más sensibles para muchos de los ecuatorianos es el empleo. En este gobierno se eliminó la tercerización laboral. Aunque esto desembocó en miles de despidos, la situación de otros miles de trabajadores pudo ser regularizada. Las cifras oficiales señalan que a marzo de este año el país registró un desempleo urbano del 4.6% y un subempleo del 44.7%, esto frente a los 4.9% y 43.5% respectivamente en el mismo mes del 2012.
Se estima que la población económicamente activa es de 7 millones de personas. La ocupación plena bajó a 48.6% en marzo del 2013, frente al 50.2% en marzo del 2012. Además, que 8 de cada 10 empleos en el área urbana son generados por el sector privado, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años. María José. Gracias, Joana. Del 2006 al 2013, Juan Carlos, casi se ha doblado el sueldo básico. Sin duda, eso ha producido un bienestar generalizado y sin posibilidades de dar marcha atrás. Bueno, evidentemente esta es una de las conquistas importantes del gobierno. Y si bien uno puede ver un incremento por el lado social positivo, quizás los empresarios ven algo negativo porque es un costo incremental. Algo importante a resaltar es que el momento en que la economía se desplomó por el 2000, los salarios se pulverizaron, porque en términos reales, dado el incremento del tipo de cambio, la capacidad de compra que tenía el ciudadano que ganaba el básico era nula. Entonces, más allá de un tema social, es realmente un tema económico, tratar de llegar de alguna forma a equilibrar aquella pérdida que tuvieron producto de la crisis del 2000 y de alguna u otra forma llegar inclusive un poquito más para que accedan a ciertos elementos básicos de supervivencia. Evidentemente se habrá un debate y el debate es claro. Los empresarios verán que es muy caro y el lado social dirá que es lo justo. Pero evidentemente en todo entorno político y en todo país, en toda democracia, el proceso de discusión y debate es lo que llevará al equilibrio en las políticas finales, ¿no? Uno de los temas que realmente es la palabra que Juan Carlos al responder me lleva es el tema de la tercerización, Paul. En algunos casos fue muy injusto, porque empresas que tenían en sus roles de pago gente que realmente le dedicaba toda su vida a otras empresas y quedaban completamente ajenas a los beneficios e incluso utilidades por esta dualidad en roles, que no era otra cosa que simular algo que no es. Ha traído beneficios para esa parte de la población, pero hay otra parte que por ser estudiante o por tener un oficio determinado o accesorio al objeto principal de una empresa, ya no puede trabajar porque a la empresa no le conviene. Todo este tiempo que ha pasado, usted, ¿cuál es su opinión? ¿Ha sido más positivo o negativo retirar esta posibilidad de contratación laboral en el país? Bueno, toda política que se tome en beneficio un beneficio social, provocar un beneficio social para las personas, la considero positiva. Es más, no considero que el aumento del salario haya sido de un 100% en términos reales. El salario real en realidad ha crecido en un poco más del 46%, ¿sí? Considerando las cifras de lo que es el IPC. Si bien la tercerización provocó una cantidad de despidos masivos momentáneamente, el gobierno con ciertas estrategias y aumentando las plazas para servicio público ha logrado contraer un poco eso y está demostrado en las cifras. Poco a poco deben hacerse los ajustes. El hecho de que crezca en número el gobierno ¿tendrá efectos en la economía del país a corto, mediano o largo plazo? Porque hay cualquier cantidad de funcionarios públicos versus a lo que había en el 2007. Sí, sin embargo, existe cierto nivel en que, existen varios estudios que demuestran que hay hasta cierto nivel que la economía puede soportar un gasto público elevado. Hay en cierto nivel que comienza a producir ineficiencia en realidad. Necesita de la participación del sector privado para que se mantenga una homogeneidad en cuanto a salarios. ¿Hay ese nivel, hay esa participación igualitaria en este momento o es solamente el lado público que va dirigiendo la economía del país dejando afuera a la empresa privada o en realidad sí existe un diálogo que los lleve al mismo objetivo? A ver, yo creo que en la actualidad del país quien lidera las acciones es el gobierno, ¿sí? Porque es quien tiene el recurso al momento de primera mano. Por tanto, amplía su espectro de acción, razón por la cual crece el aparato gubernamental, crece su demanda de mano de obra, que no lo veo mal, si bien consideramos que había antes una ausencia de proveeduría social y de servicios sociales, es obvio que al aumentarlo, al ajustarlo al deber ser, se deben sumar más mano de obra. Lógicamente hay un gasto
justificable para llegar a un equilibrio en lo que antes no se había. Ahora, este gasto definitivamente genera una reacción del parte del sector privado, porque es un dinero que está irrigado en la economía y que el privado quiere captarlo para tener más ganancias. Es decir, para mí ambos están reaccionando. Primero da el paso el gobierno y segundo el sector privado. Quizás lo accesorio, la reforma de la institucionalidad del Estado es lo que quizás genera el ruido al privado y genera un discurso de quizás de agresión o de pérdida de seguridad jurídica, que no todavía logro comprender qué es lo que quiere decir. Pero en todo caso, ese es otro tema. Pero en todo caso, esa es la lectura. Sí, yo también coincido que sí existe por ahí un diálogo lo suficientemente fuerte que hace que se sostenga. Se me acaba el tiempo, Paul y Juan Carlos, gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Amigos, gracias por acompañarnos. Seguimos mañana con nuestro análisis de las políticas que ha tenido el gobierno en los últimos 6 años. Muchas gracias por acompañarnos. Nos damos un corte, pero quédense en Teleamazonas.